Hablamos de nuevo de cómo lo que está ocurriendo en Ucrania tras la invasión del gobierno de Rusia podría afectar a países como el nuestro, a países en la región de manera económica. Más detalles con Daniel Collín. Muy buena tarde. Preocupación en tema de alimentos y bebidas luego de este tema que se está registrando a nivel mundial entre Rusia y Ucrania. Pero ¿cómo incide para Guatemala? Nos encontramos con Enrique Lax, él es director ejecutivo de Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas. Licenciado, vemos una explosión justamente en los precios y especialmente soya, harinas, aceite, entre otros. La verdad es que hemos denunciado, hemos puesto en evidencia desde hace bastante rato la tendencia inflacionaria de los precios de los granos básicos, particularmente aquellos que sirven para hacer alimentos procesados. Eso está la soya y sus derivados, o sea, la soya, las tortas de soya para hacer alimentos de animales y los aceites. También el trigo, que ha experimentado en los últimos años un 35% de incremento, particularmente los trigos duros y los trigos duros del norte. Y esto pues empieza a trasladarse en la fabricación y en las siguientes etapas de fabricación en harina y productos derivados del trigo. A todo esto se suma que hay insumos como el petróleo, que impacta toda la parte de fletes, y la logística, que es la disponibilidad de barcos y contenedores, que también ha incrementado. Por ejemplo, un barco granelero, que es el con el que traemos los granos, soya, maíz, arroz, a principios del 2021 estaba alrededor de $10,000 el barco, $10,000 día. Hoy, en enero, finales de enero del 2022, ese mismo barco estaba en $35,000 día. Entonces, todos esos costos están haciendo presión sobre la producción y transformación de todas esas materias primas e insumos en poner los alimentos a disposición de las familias guatemaltecas. Existe una fuerte tendencia de inflación importada que ya la empezamos a sentir, ya se ve trasladada al consumidor, y lo que hacen las tensiones geopolíticas como las que empezamos a vivir hace unas semanas y se ha exacerbado o se ha puesto más grave en estas últimas horas, es que todas esas cadenas de suministros donde están involucrados los abastecedores, como puede ser Estados Unidos, Canadá, la misma Europa en algunas cosas, todas esas cadenas de suministro se trastocan, se interrumpen, se empiezan a tener problemas. Entonces, como esto es como una red eléctrica, ¿verdad? Si corta usted un cable, empieza a fallar toda la red. Así es el mundo del comercio. Entonces, si un país que ya no puede tener el trigo o el maíz o el girasol de Ucrania, que es un gran productor, es uno de los más grandes productores, y ya no le llega, por ejemplo, a Siria, a Europa, a Irak, a Egipto, entonces esos países van a buscar a otros mercados de abastecimiento. Entonces eso le pone presión a todo el sistema y empieza a haber aumento de precios, incluso escasez. Claro, al hablar de escasez, ¿podría afectar en algunos alimentos acá en Guatemala o podría incrementarse un poco más ya en los próximos días? Claro que sí, ya empezamos a experimentar en las últimas semanas, dado a esos problemas geopolíticos y amenazas de interrupción de las cadenas de producción, de abastecimiento, incluso el abastecimiento de zonas tan importantes como es Rusia y Ucrania y todos los alrededores, que pues surten, tal vez no nos surten a nosotros directamente, pero sí surten a otros países del mundo que van a ir a buscar sus abastecimientos ahora, posiblemente a quienes nos surten a nosotros. Entonces eso pone presión. La escasez todavía no se le ve un horizonte. Creemos que eso pudiera ser una cosa muy transitoria mientras se ajustan las cadenas de suministro, pero siempre es un efecto que puede suceder en un periodo muy corto y en el corto plazo, dado que se tienen que arreglar esas cadenas de suministros por los conflictos que estamos viendo. Gracias, licenciado. En torno a ese análisis, sí es que hay que tomar en cuenta también el tema de sequías que está presionando también el mercado internacional y también los fenómenos naturales que han afectado las producciones de soya, también de maíz, aceite, entre otros, lo cual pues también se ha visto reflejado en los mercados internacionales luego de esta tensión geopolítica que se está registrando y que por efecto también tendrá un impacto para las familias guatemaltecas derivado de lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania. Con ese reporte, imágenes de Brian Escobar, informó Daniel Collín. Seguimos en el contexto y vamos a hablar ahora de cómo las autoridades guatemaltecas deben prepararse ya ante una posible escasez de materias primas.
Este conflicto de Rusia y Ucrania realmente no solamente afecta a los demás países del mundo, sino que también a Guatemala, en el tema de exportaciones y también de materias primas. Sí, definitivamente tenemos algún tipo de preocupación respecto a lo que nosotros exportamos a Europa del Este, específicamente a los países que hoy tienen conflicto. Nuestro comercio hacia esta región pues probablemente no sea el más grande que exista de nuestros mercados destinos, pero siempre es de preocupación para nosotros cómo se vaya a desempeñar derivado de posibles bloqueos que se puedan dar. Claro, algo que me llama la atención y que estábamos hablando fuera de cámaras es en el tema de materias primas, algo que también hay que ponerle mucha atención especialmente para el mercado guatemalteco. Sí, definitivamente como sector exportador y como parte de la producción nacional, realmente lo que nos preocupa ahora es que derivado del conflicto, muy probablemente Rusia, que es un gran productor de materias primas, no solo energéticas, estoy hablando de crudo y de gas natural, sino también de algunos metales como paladio, aluminio y otro tipo de materias primas como los granos que son bastante requeridos en el mundo, como por ejemplo el trigo y el maíz, podrían entrar en algún momento en una reserva de exportaciones por parte de Rusia. Y en este momento, pues si eso se llegara a dar, eso representaría una escasez de la oferta de materias primas a nivel mundial y por ende a nosotros los productores, cuando nosotros tendríamos un requerimiento de estas materias primas, pues nos toparíamos con algún tipo de incremento de precios o de escasez en algún momento. Para que nos demos una idea, entre Rusia y Ucrania producen alrededor del 25% del trigo del mundo, entonces estamos hablando que por lo menos el trigo ya es uno que probablemente esté muy afectado. Lo mismo ocurre con el crudo, ¿verdad? Recordemos que Rusia es top 3 de productor de crudo y de gas natural. Y pues obviamente los energéticos nos preocupan más porque de forma transversal nosotros tendríamos un impacto mucho mayor, ¿verdad? Claro, esto pues no pasa desapercibido principalmente para la transformación, el uso de estas materias primas y sobre todo quizás a un ciudadano de a pie el encarecimiento de varios productos de consumo. Sí, correcto. Nosotros pues no solo a nivel de empresas, sino como bien lo dices, a nivel de consumidores, de agentes económicos, nosotros también podemos comenzar a esperar, ¿verdad? Que derivado del conflicto podamos tener por esa escasez que se está generando algún tipo de encarecimiento de nuestro consumo, ¿verdad? Estamos hablando de nuestro consumo en combustible, nuestro consumo en algunos bienes alimenticios, específicamente el pan, ¿verdad? Que es el que miramos más vulnerable ahorita, con las harinas, el maíz, entonces, y en industria pues serían los metales, pero sí, definitivamente, transversalmente, es un riesgo latente que tenemos aquí en Guatemala y en el resto del mundo, ¿verdad? Que todos demandamos de este tipo de materias primas. También en materia de flete también se está monitoreando esta situación, principalmente los productos que se envían hacia Europa, Asia, también a África. Asimismo, en torno a importaciones, también hay productos como la urea que se importa justamente de Ucrania y también de Rusia, un importante producto para los fertilizantes, lo cual pues podría afectar también el tema agrícola.